Saludos señores, en el programa La Mirada Justa hoy vamos a abordar un tema muy sensible como es el mundo de la discapacidad. Para hablar de ello está con nosotros Carmen Salinas, que es miembro de la OAC, y Josefina Martos Fernández, que es vicepresidenta de Abdical. Vamos a saludarlas a ambas, bienvenidas a nuestro programa. Hola. Y vamos a comenzar con un concepto que últimamente se está formulando y que creo que abarca mucho más que el que hasta ahora se ha venido barajando, como es el de la integración. Vamos a hablar de ese concepto de inclusión dentro del mundo de la discapacidad. Pues es un término bonito, ¿no? Y justamente el título de un poco el programa que hoy habíamos propuesto desde la OA era Personas con discapacidad hacia una sociedad inclusiva, ¿no? Y sí que es importante porque el término de integración lo introduce la LIMI en el año 82 y fue pues un concepto tremendamente revolucionario, ¿no? Porque abarcaba pues todos los ámbitos de la persona. Pero el concepto de inclusión social es cualitativamente mucho más allá, ¿no? Yo diría que es profundamente revolucionario, porque lo que viene a decir es que esta sociedad, o pretende, ¿no? Pretende impulsar, esta sociedad es una sociedad en la que viven personas con diferencias, no personas normales. Yo siempre, cuando hablamos de este tema, hago referencia a una frase que me gusta mucho de una pedagoga italiana, que dice que en un mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe. Y en el fondo lo que viene a decir es que la diferencia es un atributo, es algo positivo, somos diferentes en actitudes, en emociones, en capacidades, pero por tanto esas diferencias enriquecen el mundo de la sociedad. Y normalmente al concebir el término de normalidad como un cúmulo de personas que son bastante similares en unos aspectos, pues supone una exclusión y una etiqueta a las personas con discapacidad. Y eso en el fondo lo que ha supuesto es unas dificultades sustanciales para que las personas diferentes se vayan integrando más, ¿no? No sé si a ver qué opina Fina de lo que estamos comentando. Hombre, bien, yo lo que pasa es eso que has dicho de la etiqueta, yo qué sé, me suena a mí un poco como marcar a las personas, ¿no? Yo qué sé, yo emplearía ahí otra palabra. Eso es lo que viene un poco a transformar la visión de una sociedad inclusiva, ¿no? Y al plantear el tema de la discapacidad tienes que partir de dos dimensiones, ¿no? Uno, que es esa ideológica, cuando realmente hay una transformación social, tiene que partir de una transformación ideológica y unos principios. Y concebir a las personas con diferencias, como decíamos, supone darles muchas más oportunidades y supone ir más allá de la etiqueta. Durante muchos años, durante muchas situaciones, las personas y las etiquetas le han limitado las posibilidades y las opciones, ¿no? Ahí voy en eso. Yo eso que dices de la limitación, ahí voy, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo la etiqueta, no que sean diferentes, como haya que marcarlas, sino que hay que limitarse a sus necesidades, hay que tener unas limitaciones dependiendo de las necesidades de cada uno, porque lógicamente dentro de la minusvalía, según la minusvalía que esa persona tenga, pues hay que adaptarle unas cosas a otras, ¿no? Entonces, bien, yo lo veo así, ¿no? Bien, pues eso es un poco lo que supone esa transformación. Y a partir de eso, quizás para ejemplificarlo de alguna manera, las limitaciones que tienen las personas con dificultades, sí, o simplemente los que son diferentes por el color y tal, pues hay dos ejemplos que a mí me gustaría traer y que lo saca algunas veces los artículos de Escuela Española, que es una revista profesional de educación, el catedrático Miguel Ángel Santos Guerra, ¿no? de Málaga. Y dice, por ejemplo, hay una fábula muy bonita que se llama el pato en la escuela. Y dice que, bueno, pues una escuela en la que hay pues diferentes animales y el pato es muy bueno en la natación, pero resulta que suspende, es decir, saca sobresaliente en la natación, pero suspende en la carrera. Y entonces, claro, pues tiene que empezar a dejar la natación y ponerse a trabajar más la carrera, con lo cual las patas
se le van deformando y llega y también tiene un aprobado pues muy elemental en la natación. Y bueno, pues al final lo que ocurre es que bueno, pues el chaval o el pato estaba en la media. Y en el ejemplo de esa situación, de esa escuela, lo que viene este catedrático a decir es que bueno, el pato al final, el pato lo que termina es estando a disgusto consigo mismo, no está contento consigo mismo y al final termina siendo pues un excluido dentro de las posibilidades que él tenía, ¿no? Y quizás ahí habría que hacer referencia a la segunda dimensión que decíamos al principio cuando hablábamos de la sociedad inclusiva y las personas con discapacidad, y son las medidas sociales y estructurales que son necesarias para hacer avanzar una sociedad realmente inclusiva, ¿no? Y ahí habría que hablar de una parte de medidas sociales, de favorecer el proceso de formación y de socialización, y por otra parte medidas estructurales, ¿no? Medidas políticas. Y en las medidas de formación yo haría referencia a dos aspectos fundamentales, y uno es la relevancia que tiene el proceso de socialización en las personas. Si la interacción social es tan importante que algunos autores como Vygotsky entienden que no solamente es por sí un desarrollo positivo para la persona, sino que es el motor del desarrollo intelectual, ¿no? Y por otra parte, el tema de la autoestima. La autoestima es una habilidad que empieza a desarrollarse en torno al segundo ciclo de primaria, y en principio está muy sujeta pues, a aspectos físicos, de habilidades y demás, pero progresivamente va teniendo más importancia en las competencias académicas y sobre todo las competencias sociales, de tal manera que la persona que no es competente a nivel social, pues bueno, pues eso tiene algunos desajustes, y eso en muchas discapacidades existen estudios suficientes que demuestran que hay pues, unas dificultades por una falta de competencia social, ¿no? Y entonces, indudablemente a la hora de hablar de las medidas que favorecen la integración social o la inclusión social, que es hacia lo que vamos, pues lógicamente hay que tener en cuenta esos procesos de favorecer el acceso al ocio, tiempo libre, las actividades extraescolares que favorezcan esos procesos, ¿no? Y toda la vida independiente, y yo creo que ahí en el tema de la mujer, pues Josefina nos va a poder comentar más, ¿no? Claro, pero todo esto también pone de relieve dos cuestiones. La primera es que evidentemente la terminología, cosa que hasta ahora parece que se ha despreciado olímpicamente, no se ha tenido en cuenta, pues es muy importante la terminología, y ahí, por ejemplo, los medios de comunicación pues también en algunas ocasiones pues pecamos de frivolidad a la hora de definir o de comentar algunos temas relacionados con la discapacidad, ¿no? Y siempre es muy importante que eso se conceptúe bien y que se analice, porque tiene una trascendencia. Por ejemplo, ahora tú estás haciendo referencia a las diferencias que hay entre términos de inclusión y el término de integración, quiera o no quiera, ya estamos viendo que estamos, gracias a esa palabra, pues estamos viendo un mundo más amplio, ¿no? Un mundo más amplio. Entonces, claro, por eso el tema de la terminología es muy importante a la hora de plantearlo todo y hablar de ese tema. Eso. Hombre, yo pienso que es tan sumamente importante que todas las transformaciones sociales, todas las revoluciones sociales que han ido impulsando cambios y mejoras sociales y estructurales, indudablemente siempre parten de una ideología, de un cambio conceptual, es decir, de unos valores y de unos principios que impulsan ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, no es lo mismo considerar una sociedad en la que se integran personas con la etiqueta de subnormales, que ha estado hasta no hace tanto legislado ese término, gracias a Dios ya está fuera, y no es lo mismo contemplar una sociedad de ese tipo como una sociedad, unos principios de inclusión social que están apostando porque esta sociedad está compuesta por personas diferentes, todos con las mismas posibilidades de acceso, ¿no? Y también uno de los ejemplos que ponía, y con eso termino, era este autor que decíamos antes, una carrera, es decir, en una carrera tú no le puedes pedir las mismas posibilidades a un corredor que no tiene mayor dificultad que un corredor que corre con una bola de hierro muy a tal pie. ¿La bola de hierro cuál es? Bueno, pues habla de ser mujer, ser de color, ser inmigrante, es decir, todas aquellas dificultades, ¿no?
En este caso había que decirle al autor que lo importante en este caso es llegar, no llegar primero, sino saber llegar. También. Saber llegar. Bueno, Josefina, vamos a abordar el tema de la mujer, porque siempre en cualquier programa, abordemos el tema que abordemos, es muy necesario que hagamos un apartado especial para la mujer. Pues ¿Por qué? Pues porque todavía, aunque queramos, aunque se ha avanzado mucho en ese campo, la mujer está discriminada también en este. Sí, efectivamente. Todavía sigue la mujer, aunque nos creamos que no, estando un poquito discriminada, eso es cierto. Entonces, pues yo quería hablar un poquito de este tema, porque realmente, pues, eso, habla de la mujer. Entonces tiene aquí una serie de estadísticas que quiero así renombrar, que mira, hace unos meses, por ejemplo, se hizo un estudio en la Federación junto con la Junta de Andalucía, sobre las mujeres, las cuales casi hay 2.000 mujeres con discapacidad física y orgánica. Fíjate. O sea que de las cuales un 80% están en paro. Un 30% no tienen estudios, o sea, son analfabetas. Un 42% reconocen no tener la adaptación que necesitan en su propia casa, en su domicilio. O sea que todavía en ese tema también hay mucho que avanzar. Entonces se han obtenido incluso en los próximos meses muchos más casos de violencia de género en las mujeres discapacitadas, en uso doméstica. Y eso puesto con denuncia, se está hablando que no es de caso. Entonces realmente el tema de la mujer discapacitada en el ámbito familiar todavía es un tema que queda mucho por hacer, porque 44% están casadas y forman pareja. Sin embargo, un 53% tienen una discapacidad orgánica y están casadas, pero un 30% se han casado teniendo su discapacidad, o sea, muchas menos. Quiere decir que todavía se mira eso. Y realmente la mujer discapacitada, una persona de la mujer discapacitada, pues se siente todavía un poquito, digamos, tener más que aguantar en el tema familiar al hombre, eso es cierto. Yo conozco mujeres que a mí me hablan de sus temas y dicen, es posible que hoy en día, aunque nosotras nos creamos que no, que queramos siempre, ay, la mujer ya no está como antes, no es cierto. Todavía la mujer sigue un poquito discriminada en eso. Quiero decirte, porque la mujer discapacitada se encuentra un poquito retraída. Bien, lo que he dicho antes, por el tema de que no tenga los estudios suficientes para ella poder, digamos, independizarse, entonces todavía dice, ¿cómo voy a dejar yo a mi marido por mucho que le haga? Porque no puedo valerme por mí misma, ¿dónde voy? No tengo trabajo, no me puedo yo mantener, y eso es cierto. Entonces esta mujer todavía se somete más, o sea, tiene un problema más grave que la mujer que no es discapacitada, eso es cierto. Pero ahí, Josefina, también hay que decir al respecto que la mayor parte de culpa la han tenido las familias, que han sido las que han excluido prácticamente a esa persona porque nació con esa discapacidad y no le ha dado estudios, porque dice, bueno, esto ya es algo que vamos, incluso, bueno, pues hay muchas estadísticas que nos indican que hasta la esconden, le ha dado hasta vergüenza. Pero pero que ahora es cuando estas personas de estas, pues la mayoría de la gente que no tiene estudios precisamente ha sido por eso, porque la han excluido las propias familias, porque han dicho, bueno, no, prácticamente no va a servir para nada, pues vamos a mantenerla y la tenemos que mantener y ya está. No le han dado estudios, ni le han dado oportunidades, ni nada. Eso se está viendo y se refleja en eso. Y claro, ese porcentaje, afortunadamente ya hoy en día, pues se ha avanzado en ese campo también bastante. Afortunadamente estamos viendo, y una cosa que has dicho que evidentemente lleva mucha razón, una mujer que tiene esas limitaciones, evidentemente por el miedo a quedarse en una situación muy precaria, pues aguanta mucho más y se somete mucho más a un marido que no es que sea desconsiderado al respecto, ¿no? No todos son así, pero estamos hablando no todos, luego habrá casos, lógicamente, esto siempre se trata de un término general, pero vamos, que luego hay excepciones, lógicamente.
no quiere decir todas, no, pero que la mayoría sí. Lo que tú bien has dicho antes, sí, es cierto que antes la mujer que tiene una discapacidad, la familia la escondía un poquito y decía, ¿dónde va a ir? No sé qué, se tenía más a la casa, a su domicilio, ayuda a su madre, a su hermano y eso. Estamos de acuerdo. Quizás por eso, efectivamente, estamos hablando de las mujeres ya con una cierta edad que no tengan medios para valerse por sí mismas. Eso es lo que yo... Eso, lógicamente, hoy en día ya la mujer que nace con una discapacidad, lógicamente no es igual, es distinto. Ya se le da otro estudio, va a estudiar, se le forma de distinta manera, ¿no? Pero estamos hablando de lo que hoy en día pasa, entonces es lógicamente de la persona que ya tiene una cierta edad, ¿entiendes? Claro. Que estamos hablando de los problemas que hay ahora, ¿no? Porque ya de mañana, de la juventud ahora no estamos hablando, del problema que hay ahora de esas mujeres. Sí, sí, sí. Entonces muy bien que eso repercuta, pues sí, pero están ahí, lo están pasando todos los días, ¿entiendes? Sigue siendo un problema realmente importante, si no ya para la propia situación, lo que decíamos, ¿no? De las dificultades que tiene pues cualquier diferencia que no se ajusta a la normalidad, ¿no? Por eso es tan criminal el término de normalidad, ¿no? Ese es un término absolutamente ficticio, porque si partimos de la base que todos somos imperfectos, todo, absolutamente todo el mundo tiene una imperfección. Sí, pero socialmente no se tiene esa concepción. No se tiene, pero bueno, ahí es donde yo pienso que se debe de tender ahí. Efectivamente, esa es la gran revolución que a mi juicio... Exactamente, eso porque, bueno, yo puedo tener unas limitaciones, pero tú, porque para eso formo parte de una sociedad que en su conjunto lo que quiere es el bien común para todos, pues tú me ayudarás en mi limitación y yo a través de mis posibilidades te ayudaré en tus imperfecciones, que también las tienes. Pero verás, ¿sabes entonces, lo que...? Eso llegará a una integración en el cual pues será un mundo mucho más... Claro, pero por no ser reiterativo, yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Por eso quizás hemos insistido tanto en el cambio ideológico, ¿no? El cambio ideológico de pensamiento, que es fundamental para que se pueda impulsar realmente un cambio. Eso es que nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer y no nos lo creemos realmente, ¿no? Y ahora cuando termine el tiempo que nos dé, íbamos a hacer alguna referencia a algunas de las conclusiones que había en el tercer Congreso Internacional de la Discapacidad. Eso no nos lo creemos. Es decir, la persona que se ajusta a la media, lo del pato, si a mí esa fábula me gusta mucho, el pato en la escuela. Es decir, están perdiendo las habilidades que podrían desarrollar más y se está primando aquello que se ajusta más a la media, a la norma, entendiendo por tal lo que es más frecuente en la sociedad. Claro. Pero eso tiene que cambiar. Y eso es un poco, y eso además en las familias se observa, pues lógico, porque es reflejo de la sociedad, si difícil es para una persona con dificultades acceder, especialmente yo insisto mucho en todo el tema del ocio, tiempo libre y de las actividades extraescolares, porque por lo que estábamos comentando antes del término de socialización, de la relevancia que tiene y de las habilidades tan claves para el desarrollo emocional como es el tema de la autoestima. Y eso se tiene que favorecer en un proceso de interacción y de socialización y cambiar los valores, pero que no nos lo creemos. Seguimos apostando por aquello que es más frecuente en la sociedad. Y por eso estos términos de inclusión van a ser papel mojado si realmente no hay unas campañas formativas, unas campañas de valores que se vayan introduciendo a través de los medios de comunicación, de las mismas dinámicas sociales, que vaya impulsando un cambio realmente de base en la sociedad. Si no, no habrá realmente una opción para las personas con discapacidad, ¿no? Es lo que tú dices, realmente si ya en el tema de cuando una mujer decide dejar el domicilio con su marido, ¿no? Para por sí sola, ella pues mantenerse, si mal está para una mujer que no tiene ninguna discapacidad, efectivamente es que para la que tiene discapacidad está peor todavía, porque no puede, aparte de los estudios, porque realmente estamos hablando de mujeres ya hoy en día que tienen una cierta edad. Muy bien que de aquí para adelante no lo van a tener, pero estas mujeres están aquí, es lo que yo he dicho antes, entonces no tienen los estudios suficientes, no pueden hacer toda la clase de trabajo que puede hacer una mujer que no tiene ninguna discapacidad, tiene que tener unas limitaciones, entonces lógicamente eso, aunque quieran, le impide dar ese paso más todavía. Eso es cierto, y eso está ahí. Que se habla mucho y se dice, sí, pero realmente no se le ayuda lo suficiente todavía. No, eso lo estamos viendo en la práctica, ¿no? Que es difícil. Todavía ese tema es cierto que hay mucho que solucionar ahí.
Hombre, también Entonces, sería un buen método no incidir tanto en que esa mujer no tiene capacidad para hacer eso, no incidir tanto en eso, no. Y decir que esa mujer tiene unas potencialidades que hay que procurar desarrollar. Es que ese es el tema. Pues vamos, eso es pedagógico, ¿no? Claro. El pato. Yo me quedo con Pero frases. lo del pato te ha gustado. A ver, es que yo creo que las cosas se quedan muy bien, sí, cuando se ponen ejemplos, o la carrera con la bola de hierro, o yo soy amiga de frases, ¿no? En un mundo de diferencias, lleno de diferencias, la normalidad no existe. Y además que estoy convencida de eso, porque en otro ejemplo, a nosotros nos explicaban en un curso, ¿no? Un poco cómo realmente el mundo de las emociones, ahora que se está desarrollando mucho el tema de la inteligencia emocional, todo eso realmente controla la razón y no la inversa. Y nos lo explicaban diciendo, a ver, mira, esto es que yo llego, por ejemplo, y estoy enfadado por una tontería, y estoy diciéndome, oye, ¿para qué te enfadas? Esto es una tontería, uno consigo mismo, ¿no? El lenguaje, la mediación interior, ¿no? Aquí uno, bueno, ¿y para qué te enfadas? Pues si es que es una tontería, pues sí es verdad, pues ¿para qué me enfado? Pero sigo enfadado 3 días. ¿Por qué? Pues realmente las emociones controlan el tema. Y con eso un poco con lo anecdótico y con lo de los animales, ¿no? Un poco lo que sí, yo al menos sí que insisto, es que esto tiene que ser un cambio social. Y un cambio social en las personas se produce, por mucho que yo trate de convencerte a nivel de razón y de cognición, mira, esto es así porque tiene que ser así, no. Aquí los cambios sociales realmente, cuando hay unos temas de valores, de transformación social, esto es química, y si no química, es contagio de unas convicciones profundas. Uno tiene que estar convencido que esto es posible, ¿no? Otra frase que me gusta mucho, ¿no? Pensar algo posible ya es realizarlo, ¿no? Y uno se supera no superando obstáculos, o no se llega a la meta, sino superándose a sí mismo. Tienes que estar convencido de que es posible ese cambio social. Si no, nunca habrá una oportunidad para todos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Esto es cuestión no de integrar a uno y a otros, no. Esto es, o tenemos una sociedad inclusiva en la que todos tienen derechos, los mismos derechos, somos ciudadanos del mismo nivel, o esto será otra cosa, pero no será realmente una sociedad inclusiva y con derechos, ¿no? Carmen, tenía algo sí, que querías comentarnos. ¿Tú quieres comentar algo más final? No di tú eso, yo solo... No, son unas cuantas pinceladas que habíamos recogido del tercer Congreso de Discapacidad que se celebró en septiembre del 2006, y un poco dentro hace algunas pinceladas respecto a claves hacia esta sociedad inclusiva, ¿no? Entonces hablaban algunos aspectos, por ejemplo, cómo vivir hacia esto, ¿no? Conviviendo con naturalidad con todas las personas, dándonos cuenta de que muchas veces las barreras están en nuestra mente. ¿Cómo actuar para esto, ¿no? Trabajar para aumentar qué queremos para los demás, ¿no? Pues lo que queríamos para nosotros, la autodeterminación, la autonomía. Vamos hacia aprendizajes funcionales significativos, todo el tema de la reforma, ¿no? De la LOE con las competencias. Realmente lo que hace falta es que la gente sea competente, que pueda ser independiente en un medio social y pueda adaptarse y pueda hacerlo de manera positiva, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías, cómo interactuar con las demás personas. Tratar a la otra persona, fíjate que no te hace diferenciaciones, no te dice a la persona con discapacidad, no. Te dice tratar a la otra persona como quieres que te trate a ti. Intervenir a nivel de colaboración, creando entornos donde todos tengan posibilidades de interactuar. Eso que has dicho, todos y todas, ¿no? Exactamente. Sí. Sigue, ahora te cuento. ¿Qué política? Esto es indudable, ¿no? Dice, subrayemos, promovamos y exijamos la responsabilidad y el gasto público del Estado, de las instituciones locales, en la construcción, yo diría las instituciones públicas, fundamentalmente públicos. Esto es un tema público. No se puede, si el tema de las personas con discapacidad, con toda la importancia que tiene el voluntariado, por la creación de conciencia y de solidaridad que tiene, las medidas sociales para las personas con discapacidad no pueden estar basándose en un voluntariado fundamentalmente, no puede ser así, ¿no? Entonces, es que es necesario todas estas inversiones en la construcción de una sociedad inclusiva. ¿Cómo? Con legislaciones, planificando o prestando servicios, con gestiones dirigidas a dar oportunidades. Hay que asumir y ejercer la responsabilidad de mirar, fíjate qué bonito, a mí por lo menos me gusta, ¿no? De mirar y vivir de una manera inclusiva,
de buscar la responsabilidad de construir organizaciones, redes en las que interactúen personas, familias, pero desde una perspectiva inclusiva, ¿no? Y la responsabilidad de gestionar conocimiento, fíjate qué bonito, ¿no? De gestionar conocimiento para la inclusión, ¿no? Y bueno, aunque parezcan así términos muy poco técnicos, pero son las conclusiones. Claro, es que cada uno de esos términos hay que desarrollarlo. Eso es lo suyo, ¿no? Claro, porque no es quedarse en la frase, sino que desarrollarlo, que detrás de cada una de esas frases, pues evidentemente hay una formación. Hay una formación. Me quedaría con lo esencial. Esto tiene que ser, es decir, para que se produzca una transformación social, para que realmente se avance hacia una sociedad inclusiva, tiene que ser especialmente un tema de convicciones. Y eso tiene que ser, de lo que tú estás diciendo, tiene que haber una formación para la ciudadanía. Yo la frase que has dicho, la más bonita, lo dice: trata a las demás personas como quieres que te traten a ti. Es un cambio ideológico. Es que esa es la frase, claro, que realmente tenemos que aplicarnos. Como también hemos visto como afortunadamente las políticas públicas han cambiado en su filosofía. Antes, digamos, hacia bueno. Sí, claro, por supuesto, claro, que sí. Eso es lo que iba a decir ahora. Mejorar, porque es que antes, por ejemplo, era la ayuda que se ha dado, una ayuda económica hacia la persona con discapacidad. Ahora las ayudas van tendentes a promover que esa persona pueda desarrollar sus potencialidades. Es que el tema, durante mucho tiempo se ha estado limitando al tema de las subvenciones, al tema de la limosna. Exactamente. No, la ley de la dependencia, no tiene una cosa, entrando un poquito de eso, que ha entrado en vigor, realmente es una cosa buena, la ley de la dependencia. Pero bueno, también. eso dará motivo a otro programa, porque sí, la ley de la dependencia está muy bien, la teoría está muy bien, pero la práctica hasta ahora que sepamos no había todavía están empezando, vamos a esperar, vamos a esperar, por eso decía yo, Josefina, que vamos a esperar a que eso se desarrolle. Pero lo veremos, ¿no? Pero no está aprobada. Está aprobada, pero mira, pero de buenas intenciones, digamos, claro, que está siempre, lo que hace falta es que se vayan materializando. Sí, entonces, ahora mismo que llegado ese momento ya hablaremos del tema, a ver cómo se materializa, porque bueno, estamos viendo como los grandes conceptos pues están siempre ahí, se quedan etéreos, son la mayoría. Ahora tienen que evaluar, que eso lógicamente está recién salido, y ahora tiene que haber unas evaluaciones y unas cosas, y eso requiere un tiempo. Todo lo que sea, por supuesto, promover ayuda, para que las personas, no para las ayudas materiales en ese sentido, sino para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades, es lo más importante que yo diría que a mí es que el concepto de ayuda, yo creo que es lo que tú has dicho al final, es decir, además lo dice muy bien en las conclusiones de este congreso, ¿no? Mundial, que el tema es promover la autodeterminación y si es que son ciudadanos con los mismos derechos. Es que no es que le ayuda, mira, es que es el mismo derecho, tiene el mismo derecho que cualquier persona, ¿no? Claro. Bueno, pues ya hemos cumplido el tiempo, ¿eh? Pues muy bien. Creíamos, nuestras invitadas creían al principio que se iba a hacer largo, y sin embargo pues siempre nos quedan eso está bien. Eso es importante, evidentemente, que hayamos concluido el programa, quedándonos cositas todavía que puntualizar para que haya posibilidad de que otro día podamos seguir hablando. Muy bien, Carmen Salinas y Josefina Marto Fernández, gracias por estar con nosotros. Y nosotros volveremos la semana que viene con un nuevo programa, en este caso de doctrina social.